Voy a compartir la pantalla, ¿eh? Ok. En la pantalla, la diapositiva. Sí, doctor, sí podemos verlo. Ya, genial, ok. Listo. Bueno, soy Marini, soy médico cardiólogo, asistente del servicio de cardiología del Hospital Almenara. Y conmigo va a llevar, vamos a ver el tema de cardiopatía isquémica aguda, ¿ok? Eh, Perú hasta antes de la era COVID, hay una transición demográfica y epidemiológica producto de... Entonces, como les decía, en Perú hasta antes de esta pandemia había una transición demográfica y epidemiológica producto del crecimiento económico de los últimos años en el país. Y de ahí a mejoras en condiciones de vida, a pesar de estas mejores condiciones de vida que nos hace acercarnos a ser un país subdesarrollado, a un país desarrollado, nos igualamos en epidemiología de países en desarrollo, ¿no? Lo cual la causa principal de mortalidad en otros países europeos es la cardiopatía isquémica. Ya en Perú estábamos a ese nivel. La principal causa en el Perú, según el estudio RENIMA, el estudio RENIMA fue un estudio que se hizo con varias etapas. Estuvo RENIMA 1, RENIMA 2, RENIMA 3. El último, RENIMA 3, es de 2014, donde se encontró que la principal causa de mortalidad en el país es la causa más importante de mortalidad en el Perú, es la cardiopatía isquémica aguda. Con todos estos cambios de modernidad que hemos tenido, también como que la enfermedad ha evolucionado y, y como la principal causa de muerte de la población adulta ha hecho que se genere así como una de las mayores cargas de patologías en lo que es la salud pública. Por eso es importante el conocimiento de esta enfermedad, ¿ya? Y la clínica de esta enfermedad. La presentación típica de esta enfermedad es el dolor de pecho, la angina. Y la angina es una de las principales consultas que se hacen en las emergencias de cualquier hospital o centro médico. Por eso es importante el conocimiento de esta patología, sea la especialidad que tengan, ¿ok? Esto lo debe dividir en definición, fisiopato, diagnóstico y las formas de presentación de la cardiopatía isquémica aguda, que puede ser con un IMA-ST elevado o un IMA-ST no elevado. Entonces, la cardiopatía isquémica aguda, también conocida antes como síndrome coronario agudo, comprende un conjunto de entidades producidas usualmente por la erosión o ruptura de una placa de ateroma, que se encuentra inflamada y complicada por esta erosión. Y esto va a determinar la formación de un trombo intracoronario, produciendo obstrucción ya sea parcial o total del flujo y de la oxigenación miocárdica. Es decir, va a generar isquemia, va a hacer que aumente la demanda de oxígeno y disminuya soporte. Eso va a producir isquemia y se va a reflejar en angina, en dolor de pecho. Entonces, la enfermedad coronaria isquémica es la principal causa de muerte y mortalidad en todo el mundo.
la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, por lo tanto, uno de los mayores problemas de salud pública. Su incidencia es más de 200 casos nuevos por año por 100.000 habitantes. Estos son los factores de riesgo cardiovasculares, que ya los conocen. Y los factores de riesgo cardiovasculares son aquellos factores que se asocian a una mayor probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Está el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, el estrés, la diabetes y la dislipidemia. En este estudio de RENIMA encontraron que en la mayoría de infartos el mayor factor de riesgo cardiovascular que había era hipertensión arterial, seguido de dislipidemia. ¿Ya? En el estudio les conté el estudio que se hizo acá en el Perú. Entonces, existe la cuarta definición de infarto de miocardio. Es importante que la sepan. Esta cuarta definición se realizó en el 2018 y se basa en el enfoque bioquímico y clínico de esa patología. Está definida la injuria o daño miocárdico como la evidencia de elevación de troponinas por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. El daño miocárdico se da cuando se detecta un nuevo ascenso dinámico y una caída de los valores de troponina. El infarto se da por muerte celular, ¿no? Muerte del cardiomiocito causada por isquemia prolongada y tiene 5 presentaciones, que la vamos a ver acá. El tipo 1 es la que vamos a tomar hoy día, que es la que nos atañe ahora en el tema. Es la ruptura de placa inestable y trombosis coronaria de dicha placa. De dicha zona se encontraba la placa. La tipo 1 es la placa aterosclerótica que se pone inestable, inflamada, la ruptura y se forma el coágulo o la toma a nivel coronario obstruyendo el pasaje de sangre. Tipo 1. Tipo 2 es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio, pero no está relacionado con una aterotrombosis, a diferencia de la 1 que sí. En este caso, la 2, no hay una placa que sea la culpable. En este caso puede ser, la tipo 2 son, por ejemplo, los de anemia, cuando hay anemia, miocarditis, hipertensión arterial grave, insuficiencia cardíaca descompensada, nos pueden presentar un daño miocárdico y está reflejado con un tipo 2. La tipo 3, la tipo 3 es la que está relacionada en la mortalidad de los pacientes con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica y se presume cambios en el electro antes del resultado de troponinas. Es decir, son aquellos pacientes que mueren, ¿no?, con síntomas compatibles con isquemia miocárdica acompañada de alteraciones presumiblemente nuevas en electro, o fibrilación ventricular que se da antes de que podamos sacar la muestra de sangre y evaluar las troponinas, las famosas muertes súbitas, ¿no? Las tipo 4 están asociadas al procedimiento de angioplastía interluminal coronaria. Esta se divide en A, B, C. La tipo A es aquella elevación de troponinas luego de una angioplastía. La de tipo B es una trombosis del stent. Y la tipo C es la restenosis intra-stent. Acá tiene que estar por lo menos 5 veces más elevada la troponina sobre el percentil, el límite superior al percentil de referencia. Y la última está relacionada a la cirugía de revascularización coronaria, y acá está por encima de 10 veces por encima del percentil. El percentil 99 de la población se sitúa en 14 nanogramos por litro. Entonces vamos a ver la de tipo 1. Entonces los infartos tipo 1, que es el que se da por ruptura de placa aterosclerótica, ¿ya?, tiene que cumplir los siguientes criterios, ¿no?
El tipo 1 es aquella detección de un aumento o caída de los valores de troponina, al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, más uno de los siguientes hallazgos, que puede ser uno, síntomas agudos de isquemia miocárdica. ¿Cuál es el síntoma agudo de isquemia miocárdica? Dolor, angina. Puede ser disnea, pero la mayor presentación es angina. Entonces, esté relacionado al aumento de troponina con síntomas clínicos, la clínica que trae el paciente. Dos, cambios electrocardiográficos, que lo vamos a ver más adelante. O presencias de ondas Q patológicas, ¿no? Las ondas Q patológicas son ondas de necrosis, ¿no? Estas ondas Q, para ser relacionadas con necrosis, tienen que cumplir unos parámetros que los van a ver cuando lleven el cursivo electrocardiograma. O también que esté relacionado con estudios por imágenes, ¿no? Pérdida de nuevo miocardio viable o nuevas alteraciones en la motilidad regional de la pared sin un patrón compatible con miocarditis isquémica, ¿no? Es un paciente con dolor torácico, de repente está con enzimas elevadas, le haces un ecocardiograma, tiene alteraciones de la motilidad, la fracción de eyección disminuida, que puede ser que esté compatible con el cuadro clínico, puede relacionarse con un IMA tipo 1. O la identificación de un trombo coronario por coronografía, incluyendo estudios de imagen intracoronaria o por autopsia. Entonces ahora vamos a la fisiopatología. Lo que ocurre en la arteria es un daño endotelial, ¿bien? El daño endotelial se da por los factores de riesgo coronario. Los factores de riesgo coronario van a hacer que este endotelio esté disfuncionando, ¿ya? Van a producir una disfunción endotelial y en lo cual vamos a ver que los monocitos y las lipoproteínas de baja densidad van a atravesar el endotelio que se haya disfuncionando y para localizarse a nivel de la íntima, donde son captados por los macrófagos. Estos macrófagos, por apoptosis, van a liberar el lípido que habían captado y lo van a formar un core. ¿No? Un core que va a protruir hacia la luz del vaso. Y puede fracturarse o romperse por inflamación o hiperflujo y producir una adhesión de plaquetas y va a formar el trombo que va a ocluir ya sea parcial o totalmente el vaso. Como ven acá. La placa con el core en su interior y que va protruyendo hacia la luz y si se inflama, se fractura, se rompe, las plaquetas van a acudir a tratar de sellar esto y a la hora de sellar van a frenar mayor obstrucción del vaso. Es un proceso progresivo, como ven, ¿no? Lo normal, se va poniendo la estria lipídica, ¿no? Esta progresa en una placa fibrosis y aterosclerótica con obstrucción significativa, ¿no? Vamos a ver una placa aterosclerótica, si es que hay obstrucción significativa, hablamos de una obstrucción de más del 70% del lumen. Y estas son las que producen síntomas, como es la angina estable. Y la ruptura de esta va a poder producir ya lo que es una cardiopatía isquémica aguda, que puede ser la angina estable o el IMA-ST elevado o no elevado, vamos a ver más adelante. Respecto al diagnóstico, como mencionamos al inicio, en el diagnóstico de infarto se necesita, además del daño miocárdico, la evidencia de isquemia miocárdica, ya sea en forma de síntomas, ¿no? Angina, o cambios en el electrocardiograma, o también hallazgos en las técnicas de imágenes, como dijimos, identificando el trombo coronario. Entonces, cuando llega a la emergencia un paciente con dolor torácico y sospechamos de una cardiopatía isquémica aguda, solicitamos primero un electrocardiograma y si presenta alteraciones como elevación persistente del segmento ST, estamos frente a un diagnóstico IMA con elevación del ST o IMA-ST elevado. En cambio, si presenta un infradesnivel del ST o T negativas con aumento o caída de la troponina, estamos frente a un IMA-T no elevado. Y si hay troponinas negativas, pero dentro de un cambios dinámicos o una clínica muy típica de dolor torácico,
estamos frente a una angina inestable. Este es un triaje, un algoritmo de cardiopatía isquémica aguda. La evaluación inicial se basa en alta, moderada o baja probabilidad derivada del síntoma del paciente, sea un dolor torácico típico o no anginoso. También el electrocardiograma y las troponinas seriadas. La troponina cardíaca y sus cambios, cuando mayor sea el nivel, mayor será la probabilidad de infarto. En pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio o inestabilidad hemodinámica de presunto origen cardiovascular, se debe realizar un ecocardiograma y, según su resultado, considerarlo como un ST elevado, un infarto ST elevado. Entonces dijimos, tenemos que nos lleve a emergencia, tenemos que tener la clínica, las enzimas y el electrocardiograma. Las imágenes pueden ser la otra opción. Ahora, como dijimos en el inicio, ¿no? Con dos de estas presentaciones, con dos de estos criterios, ya yo tengo el diagnóstico de infarto. Con respecto al dolor torácico, vamos a hablar justo de los tres: la clínica, el electro y las enzimas cardíacas, ¿no? Con respecto al dolor torácico, se debe realizar una adecuada anamnesis para determinar si es un dolor torácico típico, y para esto tiene que llegar a saber las características del dolor, características y calidad, localización y radiación, factores que lo predisponen, la exacerbación y qué factores lo alivian, duración del dolor, síntomas asociados. Características, ¿no? Si es opresivo, muriente, retrocesión, si irradia cuello, brazo, factores que los precipitan como el esfuerzo, alivian el reposo o el uso de drogas para que lo alivien, duración, síntomas asociados como los síntomas vegetativos, ¿no? Duración fría, náusea. Pues la angina es un dolor o disconfort, probablemente localizado en el tórax precorneo, obviamente es retrosternal. Puede estar también localizado en el brazo izquierdo, o irradiarse hacia ese lado, o aparecer a nivel de la espalda, a nivel dorsal o a nivel del cuello, o irradiarse también hacia ese lado. Es reproducible mayormente con el esfuerzo físico o el estrés emocional, y se alivia rápidamente con el reposo o el uso de nitratos, que son vasodilatadores coronarios. En la cardiopatía isquémica aguda, todas las cualidades que hemos mencionado en la angina, pero el episodio más severo, más prolongado, puede ocurrir en reposo, dura más de 10-20 minutos, y puede ser precipitado por ejercicio menor que lo habitual. Y ojo, también puede ser al reposo. Entonces, es importante, esta es la clasificación de Diamond del dolor torácico, ¿ya? Vamos a ver si es un dolor típico o simplemente no es anginoso. Pues tenemos, si cumple estos criterios: si es opresivo, retrocessional, irradiado cuello, mandíbula, brazo izquierdo, o presenta el esfuerzo físico, el estrés emocional, o sea, el reposo o al uso de nitratos. Si cumple tres criterios, estoy hablando de dolor torácico típico, dos criterios atípico y un criterio dolor torácico no anginoso. Entonces, respecto al electrocardiograma, todo paciente que refiere dolor torácico está indicado la realización de un electrocardiograma. Y las guías nos dicen que está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma de 12 derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar del contacto del paciente con el médico, con un retraso máximo de 10 minutos. Es decir, a mí me llega el paciente con dolor torácico, yo tengo 10 minutos para ya haber hecho el electrocardiograma y ya haberlo interpretado. ¿Ok? Al mismo tiempo, está indicado tomar la muestra de sangre para la determinación de marcadores séricos en la fase aguda cuanto antes, pero este debe retrasarse en el tratamiento de reperfusión. Es decir, ni bien llega el paciente, mientras estoy sacando el electro, también estoy solicitando una muestra de sangre para los marcadores cardíacos.
Ya vamos a encontrar el electrocardiograma. Las alteraciones del electrocardiograma que encontramos en la cardiopatía isquémica aguda son con respecto a trastornos que se dan en la repolarización ventricular, es decir, que los que están relacionados al segmento ST. ¿Ya? Entonces, el segmento ST tiene que ser isoeléctrico con R, es decir, tiene que estar al mismo nivel de la línea del PR, el segmento ST. Las alteraciones de este, como por ejemplo, caída del ST, depresión del ST o infradesnivel del ST por debajo del isoeléctrico del PR, estamos hablando de infradesnivel del ST en caso en el contexto de infarto sin elevación del ST. Es como este de acá, miren este acá es el PR, debería ser este nivel, el ST, mira cómo cae toda esta cantidad de milímetros que cae. Y lo contrario también es que ascienda. Una elevación de esta línea del segmento ST por encima del isoeléctrico, ¿no? Estamos frente, en el contexto de un infarto, de un IMA con elevación del ST o un IMA ST elevado, como el de acá. Y también está la isquemia, que es la inversión de la onda T, mayormente simétrica, mayor de 2 milímetros. Estamos hablando de también, lo consideraríamos una inversión como dentro del contexto de dolor de pecho, la clínica, todo esto, y la troponina, dentro del IMA ST no elevado. Por ejemplo, acá este es un electrocardiograma, paciente que debió ocurrir de repente dolor torácico, cuidado de emergencia, hacerse el electro, lo que encuentra es supradesnivel. Vieron acá, el supradesnivel es también conocido como lesiones epicárdicas. Y la de acá, B1, B1, B2, B3, B4, B5. ¿Qué cara corresponde eso? La cara anterior. B1, B2 septal, B3, B4 anterior, B5 lateral. Entonces yo asumo de frente cara anterior. La alteración electrocardiográfica tiene que ser por lo menos en dos derivadas a más. Una es ninguna, tiene que ser dos derivadas a más. ¿Ya? Por eso es que a partir de dos derivadas yo tengo a qué cara corresponde esa alteración, esos cara del corazón corresponde a derivadas, a partir de dos, no de una. Y miren, acá tenemos infradesnivel, que viene a ser lesión subendocárdica. Acá hay otra, y acá hay otra. Y acá estamos hablando de D2, D3 y ABF, que corresponde a la cara inferior. Ahora, con respecto a las enzimas cardíacas, los marcadores cardíacos, la troponina, la CPKMB, la mioglobina, los biomarcadores o enzimas cardíacas van a completar la evaluación clínica y electrocardiográfica, la cual, como hemos visto, es obligatoria en sospecha de cardiopatía isquémica aguda. La troponina es la más sensible a la lesión del cardiomiocito en comparación con la CPKMB, la creatinfosfoquinasa tipo MB, y es aún mucho más sensible que la mioglobina, ¿no? Estas dos últimas, su sensibilidad está más relacionada con, no es tan sensible, no es tan sugestiva de lesión de cardiomiocito, a diferencia de la troponina. Los niveles de troponina pueden ser captados desde la primera hora de síntomas si usamos ensayos de alta sensibilidad y se mantienen elevados por aproximadamente una semana, la troponina. Es decir, si uso estos reactivos de troponina ultrasensible, tenemos unos reactivos de troponina que se llaman ultrasensibles porque detecta el inicio de la mortalidad de los cardiomiocitos. Mientras que las troponinas que habitualmente usamos, ¿no? Detectan a partir de la cuarta hora aproximadamente. Y como les decía, la troponina tiene una elevación súbita de 12 a 24 horas, después deja una meseta y después tiene una caída a la semana.
A diferencia de la creatina fosfoquinasa, la CPK-MB, que se eleva las primeras 12 o 24 horas y desciende. Existen otras condiciones que pueden producir lesión de cardiomiocitos y por consiguiente elevación de troponinas, ¿no? Como los infartos tipo 2 que habíamos visto, ¿no? ¿Y cuándo se puede dar cuenta? Que arritmias, insuficiencia cardíaca, emergencias hipertensivas, miocarditis, disección aórtica, enfermedad renal. Entonces, en pacientes que sospechamos de una cardiopatía aguda, debemos realizar una adecuada anamnesis y evaluación estricta de las funciones vitales del paciente que llega con dolor de pecho. En funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Es importante que tengamos estos valores para ir llamando actitudes terapéuticas antes de tener los resultados de las enzimas o el electrocardiograma. Es decir, el paciente me llega, dice que tiene dolor torácico y voy desdoblando el dolor, características. Porque veo que es un dolor torácico típico, voy solicitando el electro, las enzimas cardíacas y voy midiendo las funciones vitales de mi paciente. ¿Qué presión arterial tiene? ¿Cuánto satura de oxígeno? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿No? Y no esperar el electro, no esperar esos 10 minutos del electro para ir de la cosa, o esperar lo que me demora el marcador cardíaco, las enzimas cardíacas, para recién evaluar a mi paciente. Esto de las funciones vitales está en todos los diagnósticos, no solo con infarto. Todo paciente que llega a la emergencia, funciones vitales de cajón. Entonces, las medidas terapéuticas iniciales, un paciente que llega con dolor de pecho, nosotros sospechamos que es un dolor típico, tenemos que dar oxígeno de 4 a 8 litros por minuto cuando la saturación es menor del 90%. Entonces es importante la evaluación de funciones vitales. Si el paciente viene con saturado en el 88%, yo voy por lo menos poniendo el oxígeno. Nitratos, ya sea por vía sublingual, que es un vasodilatador coronario, ya sea sublingual o intravenoso, y ojo, con precaución, si el paciente tiene una presión arterial sistólica de menos de 90. Es un vasodilatador, puede producir disminución de la presión. Si yo ya viene un paciente con sistólica de 90, lo voy a llevar a 7, 6, y lo voy a chocar. Entonces, por eso es importante saber cuánto de presión arterial me viene el paciente, cuánto satura y qué frecuencia cardíaca tiene. La morfina, en caso de dolor intenso, 3 a 5 miligramos por vía intravenosa subcutánea cuando hay dolor intenso. Entonces, la cardiopatía isquémica aguda, como dijimos, puede tener la presentación de un infarto agudo de miocardio, ST elevado, un infarto agudo de miocardio, ST no elevado, o angina inestable. Vamos a comenzar con el infarto agudo de miocardio, ST elevado. Entonces, viene el paciente con la clínica, hacemos el electrocardiograma, vemos que hay un ST elevado, ¿no? Vemos que hay enzimas cardíacas elevadas, entonces yo tengo el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ST elevado. Entonces, el infarto agudo con ST elevado se considera sugestivo de una oclusión prácticamente total de la arteria coronaria, ¿ya? Y es una oclusión aguda de la arteria coronaria y se da con un supradesnivel del ST en al menos 2 derivadas, como dije anteriormente, continuas. 2 derivadas continuas, una es ninguna, tienen que ser 2 continuas, y donde vamos a evaluar supradesnivel del ST mayor de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 o mayor de 2 milímetros en hombres mayores de 40, ¿ya? En B2 o B3. Si B2 o B3 tengo una elevación de 2.5 milímetros de ST de 40, o si es mayor de 40 tengo una elevación de 2 milímetros en B2, B3, y o más de 1 milímetro en las otras derivadas, estoy considerando un supradesnivel del ST. En caso de mujer es en B2, B3 mayor de 1.5 milímetros y en el resto de derivadas 1 milímetro, igual que en varón, ¿ya? En estos casos yo ya estoy considerando un supradesnivel del ST. En las alteraciones de la cara inferior, por ejemplo, en D2, D3 o ABF, o solo D2 con una más de ellas, es
sugiere, en los infartos de cara inferior, se sugiere realizar derivadas de derecha, es decir, las derivadas de B3 y B4, pero al lado derecho, ¿ya? Porque los infartos de cara inferior obviamente pueden tener una extensión al ventrículo derecho, entonces es importante hacer derivadas de B3 y B4 del lado derecho. En los bloqueos de rama izquierda, nuevos, en el contexto del dolor torácico, un bloqueo de rama izquierda nuevo, de presentación nueva, en el caso de un paciente que viene con dolor torácico, se debe considerarlo como un ST elevado. Existen los criterios de Sgarbosa. Si yo no sé si este bloqueo de rama izquierda es nuevo o de presentación nueva, entonces existen unos criterios que se llaman los criterios de Sgarbosa, que ya los vamos a ver también, que nos sirven para diferenciarlo de un infarto, y son criterios netamente electrocardiográficos, ¿no? Son tres criterios. Hay uno que es el principal, que es la presencia de supradesnivel de ST concordante con el QRS positivo, es el mejor indicador en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, este no es concordante, pero miren, el QRS está hacia abajo, el sup está hacia arriba. Concordante es cuando el ST, el QRS está hacia arriba, el QRS también está hacia arriba. Esto sería concordante, ¿no? Ese le da más en caso que, estoy hablando en caso de bloqueos de rama izquierda. Los bloqueos de rama derecha, con signos de isquemia y también nuevos, si persiste, también requiere una evaluación como un infarto agudo de miocardio. Entonces, en el ST elevado, como dijimos, los cuadros de agudos con elevación de ST es una oclusión importante de la arteria. Por lo tanto, es importante reperfundir lo más temprano posible esta arteria ocluida. Es decir, debemos inmediatamente restablecer el flujo coronario. Mientras más nos demoremos en reperfundirlo, más células, más músculo cardíaco se va a comprometer. Para reperfundir la arteria, es decir, restablecer la circulación normal en la arteria, tenemos dos opciones terapéuticas. Uno es el intervencionismo percutáneo coronario, que es el cateterismo coronario, donde se va a realizar una angioplastía y una colocación del stent. La otra opción es el tratamiento farmacológico con fibrinolisis, ¿no? Trombolíticos, vía farmacológica, y acá es importante el tiempo para emplearlos, estos dos opciones de tratamiento. Y el tiempo es solo las primeras 12 horas de inicio del dolor. Posterior a estas 12 horas de inicio del dolor, no se ha demostrado beneficio de ninguna de las dos opciones. Es decir, el paciente llega a la emergencia, yo veo que viene, lo indago, la anamnesis, viene con un dolor típico, porque tengo que decir cuándo comenzó ese dolor. Hace 2 horas, hace 3 horas, el dolor comenzó ayer, ¿no? O el paciente dice, hace 2, 3 días tenía un disconfort en el pecho, y por eso vengo, pero ¿de cuándo fue el mayor dolor? Esa es la pregunta. Y te va a decir, hace 1 hora, hace 2 horas, por algo está viniendo. Si es que lo tiene tanto tiempo, por algo viene, porque aumentó el dolor súbitamente. Entonces, si estamos en un centro donde no contamos una sala de hemodinamia donde hacer un intervencionismo coronario, nos llega un paciente con dolor torácico, realizamos el electro en menos de 10 minutos, evidenciamos el ST elevado y estamos dentro de las primeras 12 horas de inicio de dolor. Si podemos transferirlo al paciente a otro centro que cuenta con una sala de hemodinamia, el tiempo que tenemos para transferirlo no tiene que ser mayor de 120 minutos, es decir, de 2 horas, para que ellos puedan iniciar el cateterismo. Es decir, si yo tengo el centro, yo no tengo mi cateterismo en mi hospital, pero el más cercano está en el cateterismo, lo transfiero. Si no,
yo tengo que realizar la fibrinólisis farmacológica y debo de tener menos de 10 minutos para yo ya haber colocado la agujita y haber pasado, y estar pasando el bolo de la droga fibrinolítica. En cambio, si en el centro donde yo trabajo, bueno, es el Hospital Minara, que sí cuenta con una sala de hemodinamia, se recomienda que yo ya lo haya transferido a la sala de hemodinamia, ellos inicien, coloquen las vías, todo para pasar los catéteres. Yo debo tener menos de 100 minutos desde que yo hice el diagnóstico. ¿Ya? En menos de una hora y el paciente debe estar de emergencia, llevarlo a la sala de hemodinamia, prepararlo, ponerlo en la mesa, todo, y ya el hemodinamista ya está pasando la guía en menos de una hora de yo haber hecho el diagnóstico, si es que lo tengo dentro de mi centro. ¿Ok? Mientras más tiempo nos demoramos, más músculo cardíaco vamos a perder y más complicaciones vamos a tener con ese paciente, y aparte que lo podemos dejar con una mala calidad de vida, ¿no? Es decir, más tiempo tenemos, más músculo vamos a perder, más células vamos a perder, y lo que se va a evidenciar es una fracción de eyección baja, por ejemplo, ¿no? Entonces acá como que recapitulamos sobre lo que vimos hace un rato de los tiempos, con respecto a la terapia de reperfusión en el supra-desnivel LST. El paciente viene con una sintomatología dentro de las primeras 12 horas. El intervencionismo coronario percutáneo primario se realiza, o si es que lo transfiero, si es que está a menos de 2 horas, y si no, si está a más de 2 horas, realizo una fibrinólisis, lo cual me va a decir, no toda la fibrinólisis es efectiva. Hay veces iniciamos la fibrinólisis y terminamos fibrinólisis y no reperfundió la arteria. Hay unos criterios que se los voy a presentar a continuación, y si cumple los criterios de que sí ha sido efectiva, yo puedo hacer el cateterismo, que de todas maneras hay que hacer el cateterismo al paciente, por más que lo hayamos criminalizado. Pero ya tengo tiempo para transferirlo con más calma, ¿no? Y si es que tengo los criterios han sido positivos de reperfusión, tengo 2 a 24 horas para transferir al paciente a una sala de hemodinamia. En caso que no cumpla los criterios de reperfusión, los tengo que derivar urgentemente a ese paciente. ¿Ok? En cambio, si el paciente viene con ya más de 12 horas de evolución, el tratamiento es antiagregantes plaquetarios, es farmacológico, anticoagulantes, ¿no? Y yo puedo considerar una angioplastia, un intervencionismo coronario entre las 12 y 48 horas siguientes. Pero si en caso me llega con más de 12 horas de evolución, pero el paciente sigue sintomático, sigue con intenso dolor, está inestable hemodinámicamente, es decir, está hipotenso, desaturando, o me presenta arritmias malignas, me ha hecho taquicardia ventricular, entonces yo a este paciente lo tengo que hacer su cateterismo sí o sí lo más pronto posible, por más que hayan pasado las 12 horas. ¿Por qué después de las 12 horas no tiene efecto esta trombolisis ni el cateterismo? Se ha demostrado que después de las 12 horas de ocluida la arteria, ya las células han muerto. Entonces, si hay necrosis celular, necrosis de los cardiomiocitos, entonces, ¿qué sentido tiene ponerle un stent para reperfundir al paciente con fármacos cuando esas células ya murieron, no se van a regenerar? Pero si es que hay dolor todavía, hay inestabilidad hemodinámica, hay por ahí arritmia, quiere decir que todavía hay células que están atoradas, ¿no? Y que las podemos salvar con un cateterismo cardíaco. ¿Ok? Si el paciente ya viene con más de 48 horas de evolución, lo que hacemos es hacer un test invasivo para valorar isquemia, ¿no? Se pasa un ecoestrés, una perfusión miocárdica, antes del alta, ¿no? Y si vemos que esta sale positiva, hacemos el cateterismo. Y si sale negativa, quiere decir que ya hay necrosis, no hay más cosas que hacer, más que tratamiento farmacológico, con pastillas, simplemente alta. Los fármacos que usamos para la trombolisis son fármacos fibrinolíticos que actúan sobre el plasminógeno, dando lugar a la conversión de la plasmina, que es su forma activa, y que a su vez cataliza la degradación de la fibrina o fibrinógeno. Y lo que hace es disolver el coágulo. En este caso, el alteplase que más usamos, es el más usado, es un activador tisular del plasminógeno,
por eso conocido como TPA, actúa de manera específica sobre la fibrina. Su dosis, si en caso el paciente pesa menos de 65 kilos, es el bolo de 15 miligramos, 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos. Pasamos de los 30 minutos 0.50 miligramos por kilo en 60 minutos. Y la dosis no debe ser mayor de 100 miligramos. En caso que pese más de 65 kilos, ya hay una dosis estándar, que es la de 15 miligramos en bolo, que pasa 50, ¿sí? 50 miligramos en 30 minutos y luego pasamos 35 miligramos en 60 minutos. Los frascos vienen de 50 miligramos, entonces usamos 2 frascos de alteplase. Y con respecto a la estreptoquinasa, esta no es específica de la fibrina, por lo que produce no solamente lisis del coágulo miocárdico, sino también una fibrinolisis sistémica. Y su dosis es esta, ¿no? Es 1,5 millones, ¿no? Lo diluimos con dextrosa o cloruro en 100 cc y lo pasamos en 60 minutos. Ahora, todo paciente está indicado trombolisis, ¿no? Yo tengo un paciente que no lo puedo transferir, le tengo que hacer una trombolisis, tengo que ver si tiene, contraindicaciones para usar este fármaco. Hay contraindicaciones absolutas, es decir, que por más que lo necesite, no la puedo usar. Como son que el paciente haya tenido un ACV hemorrágico previo, en cualquier momento de su vida, o que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses, o que tenga una neoplasia a nivel del sistema nervioso central, que tenga un trauma o haya tenido un TEC en las últimas 3 semanas, que tenga sangrado activo o diátesis hemorrágica, o que se sospeche de una disección aórtica. En esos casos, contraindicado. En ese caso ya tendría que yo optar por el intervencionismo más que me demore 2 horas. No voy a poder finalizarlo. Y están las relativas, ¿no? Las relativas, que embarazo, por ejemplo, que haya tenido una isquemia en los últimos 6 meses, hipertensión arterial no controlada. Estamos hablando de una presión arterial sistólica de más de 180, que tenga una úlcera péptica activa, o que haya sido trombolizado previamente con estreptoquinasa. Esta estreptoquinasa genera anticuerpos, por eso se sugiere que no haya sido trombolizado en los últimos 6 meses, otra vez en 1 año con estreptoquinasa, porque va a generar rechazo. Los criterios de reperfusión. Estos criterios nos van a indicar si el uso de estos fármacos fibrinolíticos fueron efectivos o no. Es decir, si es que yo lo he terminado de trombolizar y sé que he abierto la arteria o no la he abierto, y si no la he abierto, tengo que transferirlo a un intervencionismo coronario urgente. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión? Uno, que desaparezca o alivie el dolor. El paciente comienza la fibrinolisis a medio tiempo, ya se ponga el dolor, ya no hay dolor. Eso quiere decir que las cosas están yendo bien. 2, que haya descendido el ST que tenía al principio, que haya descendido total o por lo menos el 50% del primer electro que tuvimos al inicio de la llegada del paciente. Que los marcadores séricos, la troponina comienza a descender, ¿no? También la presencia de arritmias, como el miocardio, que al principio no le llegaba por la obstrucción de la arteria, no le llegaba la cantidad suficiente de oxígeno, súbitamente se abre la arteria, ingresa la sangre y comienzan a ese miocardio que estaba atontado, que recibe oxígeno bruscamente, ya comienza a hacer arritmias ventriculares, que también son arritmias de reperfusión. Mientras pasamos estos trombolíticos nos pueden producir, hay que estar ahí pendiente del paciente, ¿no? Las 2 horas que dura o la hora, tenemos que estar ahí pendientes porque nos pueden hacer hipotensión, nos pueden hacer arritmias, nos pueden hacer sangrados, ¿no? Puede haber hemorragia intracerebral, hemotisis, náuseas, vómitos. Entonces el tratamiento, ya sea en la fase aguda o subaguda, a largo plazo está indicado el tratamiento antiagregante plaquetario, el tratamiento anticoagulante, ¿no? En la fase aguda, sobre todo en el tratamiento antiagregante, usamos
la aspirina, ¿ya? Conjuntamente con un inhibidor del P2Y12. En este caso lo que más usamos es clopidogrel, pero está también el ticagrelor, el prasugrel, pero en este caso es clopidogrel con aspirina, doble antiagregación, y en caso que este paciente se le coloque un stent, deberá usar esta doble antiagregación por lo menos un año. Respecto a los anticoagulantes, se recomienda para pacientes tratados con fibrinolisis usar el anticoagulante hasta la revascularización, si es que se da, o hasta 8 días de la estancia hospitalaria. En este caso, el paciente se lo trombolizó, se usa el anticoagulante, después se hace un cateterismo y se coloca un stent, podemos suspender el fármaco, ¿no? En todo caso, si es que no se da esto, hasta 8 días o menos. Lo que más usamos es la enoxaparina, que es el heparina de bajo peso molecular, o la heparina no fraccionada, es la otra opción que se da en infusión. Entonces, eso es con la fibrinolisis farmacológica, y ahora vemos el intervencionismo coronario percutáneo. Lo que hace es ingresamos el paciente está despierto, con esta local, ya sea a nivel radial o a nivel femoral, con anestesia local, se ingresan unos catéteres hasta la parte alta del corazón, donde salen las arterias coronarias, sale el tronco de la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Conectamos en la boca de esas entradas el catéter y por ahí pasamos unas guías, unos alambres finitos, un punto negro de acá que ven. Llegamos hasta el final de la arteria, donde está lesionada. Esa guía nos va a servir como puente para llevar un balón, que es un globo, lo posicionamos a nivel de la placa, insuflamos por fuera, metamos aire y este globo se insufla y pega la placa hacia redes. Desinsuflamos, retiramos, eso es angioplastia. Y ahí lo que sigue es pasar por esa misma guía el stent. Lo posicionamos a nivel de la lesión, ¿no? A nivel de la lesión lo posicionamos, introducimos aire, y ahora introducir aire, el stent se va a adherir a las paredes del endotelio, ¿no? Se retira la guía y la sangre fluye de forma normal por esa placa que quedó adherida a la pared del endotelio. Y por ejemplo, acá este es un cateterismo, esta es la guía. Esta es la guía. Posicionada, esta es la coronaria derecha. Entonces inyecto contraste y yo voy a dar la arteria así. Acá no hay ninguna lesión, no he conseguido no he podido bajar así con lesión, pero acá está, ¿no? Esta es la coronaria izquierda, bien. Tronco de la coronaria izquierda, descendente anterior, circunflejo. Acá no hay lesiones, pero lo que se ve es que es como si hubiera una mordida, ¿no? Así como acá. ¿Ve? Así se ve. Una lesión aquí significativa, no sé cómo si un pedazo del contorno normal de ese flujo de esa arteria faltar. Entonces por acá yo paso la guía, paso el globo, el stent, lo suelto y ya me queda así. Normal, se restablece el flujo. Entonces, ya vimos lo que es lo que es con el cateterismo, ¿ya? También es importante saber que aparte de la doble antiagregación heparina, en la fase aguda, subaguda, a largo plazo, tenemos que usar medicamentos, ¿no? Indicados, por ejemplo, betabloqueantes para pacientes con insuficiencia cardíaca o reacción de eyección menor de 40, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Contraindicaciones como hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, bloqueos auriculoventriculares o bradicardia severa. Ese paciente no va a poder usar el betabloqueante. Si no, está indicado en fracción de eyección baja. Se recomienda comenzar un régimen intensivo de estatinas, usamos atropina, 80 miligramos, tan pronto como sea posible, si no hay contraindicación, y mantenimiento a largo plazo. Los YECAS, se recomiendan los YECAS, comenzando en las primeras 24 horas del infarto con elevación de ST a los pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica ventrículo izquierdo, diabetes o infarto anterior. Y en caso que no toleren los YECAS, podemos usar ARA2, ¿no? Y no nos olvidemos los antagonistas receptores mineralocorticoides que están recomendados para pacientes con fracción de eyección menor de 40%,
y que a la vez tengan insuficiencia cardíaca o diabetes y que previamente ya están siendo tratados con yecas o beta-bloqueantes. Hay ojos que no sean renales, ¿no? Porque puede producir hiperpotasemia. Listo, ya hemos superado el nivel de DST, ahora vamos a ver angina inestable y o infarto ST no elevado, donde está incluida la angina inestable también. Si hay un ST infranivelado o T negativa, no presenta elevación de enzimas, sería considerado como una angina inestable, como les dije hace un rato, ¿no? Y si hay enzimas elevadas, estamos frente a un infarto ST no elevado. Inestable, pero si me presenta enzimas elevadas, yo ya hablo de IMA ST no elevado. O infranivel o T invertido. Cambios inespecíficos son aquellos que vienen, le haces un electro, está normal, le haces otro y después sale T negativas, ¿no? Ya es cambios inespecíficos. Pero si estamos en un contexto de error de torácico típico, en angina inestable, mayormente son unos pacientes que se refieren que hace un mes ya tienen dolor, pero el dolor ha progresado en el tiempo. Antes tenía un dolor típico, opresivo, ¿no? Que le dolía al caminar, qué sé yo, 10 cuadras. Ahora le duele con simple hecho de caminar media cuadra o le duele en reposo. Entonces, el dolor ha progresado. Esos son radios de angina inestable. Entonces, aquí en infranivel ST no se ha dado beneficio de la fibrinolisis farmacológica. No hay beneficio de la fibrinolisis farmacológica. No usamos la trombolisis farmacológica en el IMA ST no elevado. ¿Okay? Acá lo que vamos a hacer es cateterismo siempre y cuando tenga factores de riesgo altos para yo llevarlo a un cateterismo. Entonces tengo que ver el riesgo, el predictores de riesgo que me indiquen que este paciente sí amerita un cateterismo cardíaco. Entonces, el electrocardiograma nos sirve como predictor de riesgo también. El electrocardiograma con infranivel ST es un marcador de riesgo cuantitativo según el número de derivadas o infranivel y la magnitud de la depresión. A más derivadas tomadas, a más infranivel del ST, va a indicar mayor isquemia correlacionada con mal pronóstico. En cambio, en el electrocardiograma que nos viene con inversión de la onda T, su pronóstico es menor que la depresión del ST, ¿no? Una T negativa no altera el pronóstico del paciente a diferencia de un infradesnivel. Acá vemos un infradesnivel del ST, mira acá un infradesnivel, acá en B2, B3, B4, B5, ¿no? Voy a hacer su electro acá y me da como acá, 2, 3 milímetros de agua, que el anterior. Entonces, el tratamiento en el ST no elevado o la angina estable, la actitud terapéutica de empleo de un intervencionismo corontario percutáneo con origen anteriormente va a estar determinado por la estratificación de riesgo que tenga el paciente. Para estratificar el riesgo usamos el ecocardiograma también. Hay, así como el eco, está escalas de Grace y la escala de TIMI. Son escalas que según la puntuación que nos ponen, pues vemos si este paciente es de alto riesgo o no es alto riesgo para que requiera un intervencionismo. La escala que más recomienda la guía es la de Grace. La vamos a ver en un rato. Y también están los criterios dependientes de la elevación estática o que es un paciente ya que tenga cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Ese es el score de Grace. En la escala de Grace considera la edad, la cardíaca, la presión arterial sistólica, el valor de creatinina, la escala de Kilip-Kimmer. Esa escala de Kilip es para ver si hay shock cardíogénico o no, ¿no? Si el paciente está en shock cardíogénico es clase 4, si está congestionado, clase 3, y esto nos da un puntaje. También nos da un puntaje si ha presentado un paro cardiorrespiratorio, si ha hecho elevaciones enzimáticas, y dependiendo de la desviación del MTST, también nos da una puntuación. Si la suma de esto nos da más de 140, estamos hablando de un alto riesgo por escala de Grace.
Entonces, vamos a tener una estratificación de riesgo para decidir un intervencionismo temprano. Para eso valoramos muy alto riesgo, son aquellos pacientes inestables hemodinámicamente o que tienen shock cardiogénico. O también son aquellos que tienen recurrencia del dolor torácico o el dolor torácico es refractario al tratar más medicamentos que le doy, nitratos, morfina, ¿no? Sigue el dolor torácico. O pacientes que han prestado arritmias que comprometan la vida del paciente o complicaciones mecánicas del infarto. Las complicaciones mecánicas son ruptura del septo interventricular, regurgitación mitral aguda, que puede ser por ruptura de cuerda, o una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? Esas son las complicaciones mecánicas. Otra es que tenga una falla cardíaca en el contexto del ST, ¿no? O que tenga un infranivel ST más de 1 milímetro en 6 derivadas, más un supra-ST en ABR. Los supra-ST en ABR mayormente están correlacionados con tronco de la coronaria izquierda o una descendente anterior bien proximal al tronco. Eso lo cual me hace pensar que es de alto riesgo, muy alto riesgo. Los de alto riesgo son aquellos que tienen ST elevado, estables, con cambios dinámicos del ST o pacientes que han presentado arresto cardíaco con elevación del sin elevación del ST, perdón, o que no hayan hecho shock cardiogénico y que tengan un RACE mayor de 140. Bajo riesgo son los que no cumplen ninguno de estos criterios, ¿no? Entonces, los pacientes con muy alto riesgo, ¿no?, deben de ir a una estrategia invasiva temprana, de las primeras 2 horas de ingreso. Los de alto riesgo, entre las primeras 24 horas, y en caso de un bajo riesgo, se le realiza una detección de isquemia antes del alta y de ser positiva, pasa a un cateterismo invasivo, una estrategia invasiva, ¿no? Lo que le dije anteriormente, perfusión, ecoestrés. Estamos terminando. Con respecto al tratamiento antitrombótico, están los fármacos antiagregantes plaquetarios, igual que en el ST elevado. En estos eventos agudos se recomienda doble antiagregación plaquetaria igual. Incluye el ácido acetil salicílico, la aspirina, que actúa inhibiendo el tromboxana 2, más un inhibidor de la adenosina fosfato, los inhibidores de P2 y 12, como el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. También se utilizan los inhibidores de glucoproteínas 2B, 2,3A, pero en este caso como el tiofiván. Estos últimos solo los usamos si hemos evidenciado el cateterismo cardíaco, que es muy complicado, tiene lesiones muy complicadas. En esos casos usamos estos inhibidores la glicoproteínas 2B, 3A. Los otros son estos son los antitrombóticos, ahí están los o antiagregantes, y los otros son los anticoagulantes, como la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que actúa inhibiendo el factor 10A de la coagulación, y la heparina no fraccionada, que actúa sobre la trombina. La recomendación de los antiplaquetarios orales es igual que en el ST elevado. Acá consideramos más la ticagrelor y prasugrel. Se administra aspirina en los pacientes que no tengan contraindicaciones, una dosis de carga de 300 miligramos y mantenimiento de 75 a 100 miligramos diarios. Se debe añadir un inhibidor de P2 y 12 a la aspirina lo antes posible y mantenerla 12 meses, excepto que haya contraindicaciones, ¿no?, como riesgo excesivo de sangre, de sangrado, perdón. Con respecto a los inhibidores P2 y 12, la elección del tratamiento tiene que ser aunado a la aspirina y se puede usar hasta 12 meses, siempre y cuando no haya riesgo de sangrado. De todas estas, que más recomiendan es el prasugrel, ¿ya?, en caso de que el paciente haya un cateterismo. Su costo es mucho mayor que el clopidogrel. El clopidogrel hay genéricos, con lo cual nos hace más útil en el sentido de gastos al paciente, ¿no? Su dosis de carga, 300 miligramos, y se usa dosis diaria de 75. Y lo usamos en caso que, como dice acá la guía, que no esté a la mano el prasugrel o el ticagrelor.
Acá en esta diapositiva vemos las dosis, las opciones de tratamiento para prolongar la doble antiagregación plaquetaria en prevención secundaria, es decir, después de un infarto. La extensión de tratamiento más de 12 meses se da en pacientes de alto riesgo antitrombótico, ¿no? En pacientes que han tenido diabetes, que han tenido infartos recurrentes. Y se emplea estos 12 meses siempre y cuando no tenga riesgo de sangrado. En cambio, si tiene un alto riesgo de sangrado, pues eso hay una escala. Hay una escala para darnos cuenta que la escala Precise es una escala que nos sirve para determinar qué tanto riesgo de sangrado tiene por el uso de doble antiagregación plaquetaria. Si es muy alto riesgo, solo usamos un mes de la doble antiagregación, aspirina, clopidogrel, y nos quedamos nuevamente solamente con clopidogrel. Si es alto riesgo, aspirina, clopidogrel por 3 meses y luego nos quedamos con aspirina. Si es bajo riesgo, puedo usar todas las otras combinaciones, aspirina ya sea con prasugrel, ticagrelor o clopidogrel, por un año. Lo que le decía a los pacientes con alto riesgo de trombótico son los que deben ir a doble entregación por un año a más. A más, siempre y cuando no haya riesgo sangrado. Este es para el estudio COMPAS, aparte de estos antiagregantes como el clopidogrel y el prasugrel. El estudio COMPAS demostró que la rivaroxaban, que es un medicamento, un anticoagulante oral inhibidor directo del factor 10A, que es una opción al uso del inhibidor de P2 y 12, aunado a la aspirina en pacientes de alto riesgo isquémico, ¿no? Y por último, respecto a la heparina, en la presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos o elevación de los marcadores cardíacos, los pacientes con síndrome coronario agudo, característica isquémica aguda, deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La terapia circulante debe continuarse por 8 días o hasta el alta hospitalaria o la revascularización coronaria. Estas son las dosis. La que más usamos es heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo año cada 12 horas. Durante su estancia hospitalaria o hasta la realización del intervencionismo coronario percutáneo. En la era COVID, lo que hacemos, si nos viene un paciente bajo riesgo, sin elevación del ST, nos sale que es un COVID negativo, preferiríamos hacer el cateterismo cardíaco en nuestro hospital, que tenemos sala de hemodinamia, ¿no? Para tener la alta precoz del paciente. Hacer el cateterismo en 30 días a tu casa. En vez de tenerlo los 5, 8 días o 10 días hospitalizados, mientras se van haciendo los estudios, la viabilidad, todo eso, entonces hay la alta probabilidad de contagio, entonces es preferible hacer el CATE y a su casa. Si es bajo riesgo, positivo, preferimos deferir el cateterismo. Ahora, si es un alto riesgo, tenemos que hacer, si es inestable, tenemos así como un ST elevado, tenemos que hacer sí o sí el cateterismo coronario, tomando las medidas de protección necesarias para COVID-19, sea o no, sea positivo o no, ¿no? La fuente de información mayormente han sido las guías sobre ST elevado, ST no elevado. Y listo, eso sería todo la, la, la teoría de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, ok. Claro, genial. Eli González. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Entonces, no se olviden esta patología, sea la especialidad que tengan, ¿eh? Siempre les digo, cuando los que rotan conmigo, les digo, van a ser internados, el internado van a ser guardia. Y la guardia, lo primero que te viene siempre es un dolor de pecho. Eso tienes que saber si es típico, si es atípico, si no es quinoso, electro, si hay cambios. A veces
hacemos internado, o hacemos también no sé eso que si hacemos para el Estado, ¿cómo se llama? Este, el Serum. Es un sitio donde por lo menos, bueno, tienes un electro, ¿no? Obviamente tienes un electro, es un producto ácido típico, un electro, no tienes encima, bueno, no tienes ese laboratorio. Pero con las dos ya tú sabes más o menos en qué te estás enfrentando, ¿no? Es importante que reconozcan el electro, que reconozcan el dolor torácico, que tienen encima mayor razón, ¿no? Y si sabes un supradesnivel, tienes las 12 horas para actuar inmediatamente, ya sea con los trombolíticos farmacológicos o con el cateterismo. En un infradesnivel de ST, certificamos el riesgo y según eso actuamos, ¿no? Con cateterismo. Mientras estamos viendo el cateterismo, usamos la doble antiagregación, usamos la heparina, las estatinas. Si tiene buena frecuencia, está buena presión, puedo usar IECAS, bloqueantes. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, los dejo ahí. Cuídense mucho. Vamos a estar con mi grupo más tarde, ¿ya? Gracias a ustedes, ¿ya? Gracias a ustedes por su atención, de verdad. La última foto que vieron fueron el último grupo que rotó conmigo el año pasado en el hospital de Almenara. Por ahí algún día se dará. Eso, muchachos, ¿ah? Gracias a ustedes, de verdad, gracias.